Sí, ya sabes cómo es la gente. Siempre cree que te tiene completamente calado. Te miran, te juzgan, te ponen una etiqueta y te encajan en su pequeña caja. ¿Te has fijado en lo rápido que hablan, con la boca a toda velocidad y la mente a cámara lenta? Siempre tienen algo que decir, pero rara vez se paran a pensar de verdad. Y casi nunca se detienen a preguntarse si lo que están diciendo siquiera importa. Y tú estás ahí, aguantando, escuchas, asientes. Puede que incluso sonrías como un maldito idiota, fingiendo que no duele. Pero en el fondo sí que duele. Claro que duele. Estás ahí, intentando convencerte de que no pasa nada. Cansado, ¿verdad? Cansado del ruido, cansado de las mentiras, de las promesas que jamás van a cumplir. Pero déjame decirte una cosa. El silencio, amigo mío, es el arma más poderosa que tienes. Sí, ellos tienen sus palabras, pero tú tienes algo mucho más fuerte. Las palabras son baratas. El silencio es lo que duele de verdad. El silencio es eso que se cuela en la cabeza de alguien, que le hace dudar de sí mismo, que le obliga a replanteárselo todo, que le hace preguntarse si quizá, solo quizá, no es tan listo ni tan importante como siempre ha creído. El silencio es un maldito espejo, y la gente odia lo que ve cuando se ve obligada a mirarse a sí misma. Verás, a la gente le encanta llenar el aire con su vacío, con palabras que no pesan nada, solo para no enfrentarse a lo que lleva dentro, porque le tienen miedo al silencio. En el silencio está la verdad, y la gente está aterrada por la verdad. La verdad les incomoda, les remueve por dentro, les hace sentirse expuestos, como si de repente no hubiera dónde esconderse, desnudos, y harán cualquier cosa por evitarlo, incluso mentirse a sí mismos. Te darán palmaditas en la espalda, te servirán dulces palabras que no significan nada, sonreirán a la cara como si todo fuera sincero, como si estuvieran de tu lado, pero en el fondo no es más que una fachada. Por dentro, muy dentro, están asustados. Asustados de lo que podrías llegar a ser si dejaras de escucharles, si dejaras de jugar a su juego. ¿Alguna vez te has parado a pensarlo? ¿Alguna vez te has preguntado por qué les interesa tanto que sigas ahí, pendiente de ellos, aceptando sus reglas sin cuestionarlas? Es para mantenerte callado, para mantenerte pequeño, controlado, justo donde les conviene. Porque el día que dejes de hacer ruido para ellos y empieces a escucharte a ti mismo, ese día todo cambia. Son pequeños, tienen miedo de lo que harías si encontraras tu propia voz, si te dieras cuenta de lo poderoso que eres en realidad. Pero aquí viene lo importante, no necesitas gritar, no necesitas levantar la voz, no necesitas ponerte a chillar para demostrar nada. Deja que busquen tu atención, deja que sigan hablando sin parar. Tu silencio va a resonar más fuerte que cualquier cosa que ellos puedan decir. Cuando dejas de reaccionar, cuando dejas de preocuparte por lo que piensen, ahí es cuando ganas. Ahí es cuando empiezas a convertirte en quien realmente estás destinado a ser. Intocable. No lo entienden, ¿verdad? Creen que eres débil, creen que si te aprietan, acabarás rompiéndote. Pero la gente como tú no se rompe, no. Te doblas, claro que sí, te estiras, incluso te resquebrajas un poco de vez en cuando, aquí y allá. Pero sigues adelante, no te rompes. ¿Y sabes por qué? Porque has pasado por cosas peores, muchísimo peores de lo que ellos jamás llegarán a comprender. Has estado hundido en el barro, has tenido que salir adelante a base de arañar el suelo con las uñas, y aún así, sigues aquí, sigues en pie, sigues resistiendo, sigues en pie. Y eso les asusta. Les asusta porque en el fondo saben que no sobrevivirían ni a la mitad de lo que tú has pasado. Pero no quieren que tú lo sepas, ni mucho menos. Prefieren que sigas dudando, que sigas creyendo que no eres suficiente, que mantengas la cabeza baja y el paso corto, sin darte cuenta de la fuerza que llevas dentro. Dudando de ti mismo, cuestionando cada paso que das. Así es como te controlan. Te envuelven con sus palabras vacías como si fueran cadenas, intentando mantenerte atado, inmóvil, sin avanzar. Quieren que te sientas pequeño, inseguro, dependiente de su aprobación, porque mientras sigas así, seguirán teniendo poder sobre ti. Pero te lo digo claro, no necesitas ninguna de esas tonterías. Déjame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que sus palabras hicieron algo por ti?
¿Cuándo fue la última vez que realmente te aportaron algo, que te ayudaron a avanzar, que marcaron alguna diferencia en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que sus opiniones te pagaron las facturas, pusieron comida en tu mesa o te ayudaron a dormir tranquilo por la noche? Nunca, ¿verdad? Porque sus palabras están vacías, no valen absolutamente nada. Solo intentan distraerte, apartarte de lo que de verdad importa, evitar que centres la atención en tu propio camino, en lo que tienes que hacer para seguir avanzando. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo contraatacas? Es sencillo. No lo haces. No luchas contra sus palabras con más palabras. Eso es justo lo que quieren. Quieren que entres al trapo, que te enganches. Quieren que te pierdas en su absurdo. Pero tú no. Tú permaneces en silencio y les dejas hablar. Les dejas enredarse solos en su propio discurso. Exponerse sin que tengas que mover un solo dedo. Siguen dando vueltas en círculos y mientras ellos siguen moviendo la lengua sin parar, tú avanzas, das pasos, subes, despacio, pero con firmeza, paso a paso, mientras ellos se quedan atrapados en el mismo maldito sitio, ahogándose en su propio ruido. Tu silencio no es una debilidad, es un arma. Úsalo con cabeza, con paciencia y deja que sea tu progreso el que hable por ti. Deja que atraviese todo. Deja que corte más hondo que cualquier insulto que te lancen. En el momento en que dejas de reaccionar, pierden todo su poder. Ya no pueden controlarte, ya no pueden hacerte sentir pequeño, ni culpable, ni inseguro. Se quedan sin armas, sin efecto, mirando cómo sigues adelante, sin necesitar nada de ellos. Y eso les vuelve locos. Quieren que te importe, necesitan que te importe, pero ya no más. Tienes planes más grandes, sueños más grandes, y ninguno de ellos pasa por agradar a gente que no importa, a personas que no aportan nada a tu camino. Sigues adelante con la mirada puesta en lo tuyo, dejando atrás el ruido que nunca te perteneció. Eres más fuerte de lo que crees, más fuerte de lo que ellos quieren que pienses. Y en el fondo, muy en el fondo, lo saben. Por eso están tan desesperados por mantenerte abajo. Saben que si alguna vez llegas a darte cuenta de todo tu potencial, si alguna vez abres los ojos de verdad y te reconoces tal y como eres, ya no habrá nada ni nadie capaz de detenerte. Das un paso y entras en tu propio poder y se acabó para ellos. Se quedarán atrás, cubiertos de polvo, atragantándose con tu éxito mientras se aferran a su vacío, a lo único que les queda, sus palabras huecas y su necesidad de sentirse por encima de alguien. Tú seguirás avanzando, cada vez más lejos, sin mirar atrás. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te presionan tanto? ¿Por qué se esfuerzan tanto en hacerte sentir que no eres suficiente? Es sencillo. Ven en ti aquello que detestan de sí mismos, lo que no se atreven a afrontar, el reflejo de sus propias carencias, de todo lo que saben que nunca llegaron a ser, de sus propias debilidades y de sus propios fracasos. Y en lugar de enfrentarse a ello, de arreglar su propio desastre, lo proyectan sobre ti. Te lanzan encima su basura, esperando que seas tú quien cargue con el peso que ellos no se atreven a soportar. Pero ese peso no te pertenece, nunca lo hizo, y cuanto antes lo sueltes, más ligero avanzarás. Porque dejar que sus palabras te afecten es de cobardes, y cuanto más lo permites, más estás haciendo su trabajo sucio por ellos. Pero, ¿y si no lo hicieras? ¿Y si dejaras que toda esa basura que te lanzan se acumule delante de ti, pero sin recogerla, sin cargar con ella, dejándola ahí tirada, donde siempre ha estado, mientras tú sigues caminando sin mancharte las manos? Que se quede ahí, que apeste, pero que no sea tu problema. Y si decidieras aquí y ahora que sus palabras no significan nada, y si dejaras de ser su cubo de basura, ese sitio donde tiran todo lo que no saben gestionar, que sigan desahogándose, que sigan soltando lo suyo, tú ya no estás para recogerlo ni para cargar con lo que no te corresponde. Se quedan con la boca abierta, derramando sus inseguridades por todas partes, pero no te tocará, no calará en ti. Ese es el poder del silencio. No les das nada, ni una reacción, ni una señal, ni siquiera el reconocimiento de que existen en tu mundo. Y cuando no reciben nada, cuando no encuentran respuesta, se quedan solos frente a sí mismos, sin ruido al que agarrarse, nada, absolutamente nada. Y eso es lo que acaba destruyéndolos. Tienes que dejar de tener miedo a sus opiniones, dejar de preocuparte por lo que digan o piensen. En el momento en que su juicio
deja de importarte, recuperas el control, te liberas de una carga que nunca fue tuya y empiezas a vivir desde un lugar mucho más fuerte y mucho más real. Porque esta es la verdad. No están pensando en ti, no de verdad. Siempre están pensando en sí mismos. Tú solo eres el espejo en el que no se atreven a mirarse. Cuando dejas de reaccionar, cuando dejas de darles lo que buscan, les arrebatas el control, les quitas el poder que creían tener sobre ti. Y entonces todo se desmorona para ellos. Y entonces te vuelves libre, libre de sus cadenas, libre de su ruido y de su sinsentido. ¿Crees que pueden soportarlo? No, se desmoronan sin tu atención, sin tu dolor, sin ese alimento del que se nutren, porque viven de lo que consiguen arrancarte. Cuando ya no hay nada que sacar, se quedan vacíos, perdidos, sin saber qué hacer. La clave del silencio es que es permanente, dura más que cualquier grito, que cualquier alarido, que cualquier discusión. Te mantienes en silencio y no les das munición alguna. Te vuelves intocable. Y cuando por fin se callan, cuando ya no tienen nada más que decir, porque no reciben respuesta, es entonces cuando todo queda claro. Cuando dejan de hablar, cuando finalmente se quedan sin aliento, ¿qué queda? Tú, ahí de pie, aún fuerte, aún avanzando. Sus palabras se desvanecerán como polvo llevado por el viento, pero tu silencio, ese silencio firme y consciente, los perseguirá durante mucho tiempo, recordándoles todo lo que no pudieron controlar para siempre. Se preguntarán, ¿por qué no reaccionaste? ¿Por qué no te rompiste? Y esa duda los volverá locos. Y tú, mientras tanto, ya estarás muy lejos, muy por delante, avanzando sin mirar atrás, mientras ellos siguen atrapados, ahogándose en su propio ruido, incapaces de salir del sitio en el que siempre han estado. Tienes una elección. Puedes seguir jugando a su juego, seguir intentando demostrar tu valía a gente que no vale absolutamente nada. O puedes soltarlo todo, dejarlo ir y permitir que el silencio haga el trabajo por ti. Dejar que hablen, que se desgasten, que se pierdan en su propio ruido. Mientras tú sigues avanzando sin cargar con lo que no te corresponde, dejar que griten, que se golpeen sin sentido contra el muro de tu indiferencia. Y cuando todo termine, cuando estén agotados y rotos, tú seguirás en pie, intacto, imperturbable, sin haber perdido ni un gramo de tu fuerza ni de tu rumbo. Y créeme, no hay nada más poderoso que eso. ¿Y sabes cuál es la parte más irónica de todo? Que en el momento en que dejas de jugar a su juego, cuando decides parar de una vez y no seguirles la corriente, todo cambia sin que tengas que hacer absolutamente nada. Cuando dejas de reaccionar, lo intentarán con más fuerza. Empujarán, provocarán, insistirán, harán todo lo que esté en su mano para meterse bajo tu piel, para arrancarte una respuesta, una señal de que todavía tienen algún efecto sobre ti. Pero ahí es donde tu silencio se vuelve aún más fuerte. ¿Y por qué? Porque tu silencio, tu indiferencia, es un espejo en el que no quieren mirarse. Les muestra lo que valen de verdad, lo que hay debajo de todo ese ruido. Y créeme, no pueden soportarlo. No soportan verse tal como son, sin máscaras, sin excusas, sin nadie a quien culpar. Por eso irán a por ti con más fuerza. Dirán cosas pensadas para hundirte, para hacerte ceder, para que te rompas, para que supliques validación, pero no lo harán porque seas débil, sino porque ya no pueden controlarte, porque sienten que se les escapa aquello que antes creían tener en sus manos. Y tú sigues ahí, firme como una roca, imperturbable, y eso es lo que acaba destrozándolos por dentro. Se consumen solos, se desgastan hasta quedarse sin nada, mientras tú apenas estás empezando. Y aquí está la clave de todo, lo que de verdad lo cambia todo y marca la diferencia. Tienes que estar preparado para sentirte solo, solo de verdad. El silencio es poderoso, sí, pero también es solitario. No creas que los demás van a entender por qué dejas de responder, por qué te apartas, por qué ya no entras en ese juego que antes parecía inevitable. Muchos no lo comprenderán y tendrás que aceptar esa soledad sin disfrazarla, sosteniéndote a ti mismo mientras sigues avanzando. No dejará de importarles, no lo harán. Te llamarán frío, te dirán que no tienes corazón, quizá incluso débil, por no contraatacar, pero ¿sabes lo que es eso? En realidad es miedo. Miedo a que ya no puedan provocarte,
a que hayas dejado de necesitar su ruido, a que tu silencio les esté mostrando una verdad que no quieren aceptar. Tienen miedo. Miedo de que, quizá, solo quizá, hayas descubierto algo que ellos no han sabido ver, de que hayas conectado con una fuerza a la que no se atreven ni a acercarse, una fortaleza que no tienen el valor de tocar ni de reconocer en sí mismos. Eso es lo que te vuelve peligroso, peligroso de una forma que jamás llegarán a entender. Dejas que tu silencio hable por ti y en ese espacio encuentras algo más, algo que ellos nunca conocerán, una paz distinta, profunda, un sosiego que no depende de nadie más y que no necesita demostrarse con ruido. Empiezas a escuchar tu propia voz, a seguir tu propio ritmo, a centrarte en lo que te impulsa y te hace crecer. El ruido se queda atrás, pierde fuerza, se diluye. Y tú avanzas con una calma nueva, con una certeza que no necesita aplausos ni explicaciones. Vuelves a escucharte, empiezas a confiar en ti mismo. Y es ahí, justo ahí, cuando te vuelves verdaderamente libre, libre de sus opiniones, libre de su juicio, libre de la necesidad de encajar en moldes que nunca fueron hechos para ti. Libre de su control. No los necesitas, nunca los necesitaste. Eran ellos quienes te necesitaban a ti. Necesitaban tu reacción para sentirse importantes, para creer que su ruido tenía algún peso en el mundo. Sin ti respondiendo, sin ti entrando en su juego, se quedan sin ese falso sentido de valor. Y cuando dejas de darles eso, se convierten en nada. Déjales hablar, déjales escupir lo suyo, soltar todo ese veneno que llevan dentro, porque ya no te alcanza, ya no te define, ya no te pertenece. Tú sigues avanzando, en silencio, sabiendo que su ruido se apaga solo cuando deja de encontrar eco. Déjalos con sus tonterías, que crean que lo tienen todo bajo control. Mientras están ocupados con eso, tú permaneces en silencio, sigues centrado, sigues avanzando. Y cuando llegue el momento adecuado, cuando estés en lo más alto mirando hacia abajo, a todos los que dudaron de ti, a los que intentaron romper, a los que quisieron verte caer, ese silencio hablará más fuerte que cualquier palabra que hayas podido decir jamás. Y créeme, lo oirán, lo sentirán en cada segundo. Porque nada, absolutamente nada, persigue más a una persona que el sonido de su propio fracaso resonando de vuelta en el silencio. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir escuchando sus tonterías? ¿Vas a seguir dejando que sus palabras te definan? ¿O vas a levantarte? ¿Vas a recuperar el control? ¿Vas a dejar que tu silencio hable por ti? Porque, déjame decirte algo, aun cuando dejas de darles importancia, cuando permites que tu silencio resuene más fuerte que sus palabras vacías, es entonces cuando te vuelves imparable. Y créeme, no hay sonido más dulce que el silencio de un mundo que te subestimó.